escuchar la palabra del Señor. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículo número 12. Grandes maravillas en todo tiempo. Tema de esta noche. Dice la palabra de Dios: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Amén. Diga gloria a Dios. Bueno, siéntese, tenga la amabilidad, y vamos a estar ahí atentos a la palabra del Señor. Amén. Y yo sé que Dios algo maravilloso también hará esta noche. Grandes maravillas en todo tiempo. Aquí, en el contexto que estamos mirando, el relato, la historia de la iglesia del Señor, pues definitivamente las circunstancias que se han vivido en la historia de la humanidad han sido así. La vida siempre es así, no es una línea. Pero, ¿cuál es de verdad el significado para vivir la vida? Para que la vida no sea eso para los seres humanos. Bueno, el secreto nos lo enseña Dios por medio de su palabra, y presenta los testigos. La Biblia habla de personas, de hombres y de mujeres que vivieron cosas extraordinarias con el Señor, pero que no fueron ajenos a situaciones difíciles. Pero ¿por qué la vida para ellos no fue así? Aunque la vida tiene sus momentos difíciles, ellos no dejaron de alabar a Dios. Ellos no dejaron de servirle a Dios. Ellos reconocieron a Dios en todo tiempo. Para ellos, el servir y el seguir a Cristo no estaba precisamente ajustado a circunstancias, sino que ellos hacían siempre la obra de Dios, no importando las circunstancias. Vemos entonces que en este aparte había algo que caracterizaba a la iglesia del primer siglo, o llamada primitiva, y era la unidad, era la comunión. La iglesia fue pensada por el Señor como un cuerpo. Es comparada con un cuerpo donde todos los miembros contribuyen los unos para los otros. Eso es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una familia. Es como un papá con los hijos. Cuando el papá tiene los hijos pequeños que están bajo su cuidado,
el papá es el que decide a dónde va a ir con sus hijos, qué va a hacer con ellos, por dónde, qué les va a enseñar. Y los hijos no oponen resistencia, sino que sencillamente van. Es el caso de nosotros o los que tienen hijos ahorita pequeños, o aún ya los que tenemos hijos grandes, que le decimos, ¿vamos para dónde? Nos vamos para tal parte. Y siempre uno desea pues que los hijos lo acompañen. Normalmente, en algunos casos, cuando los hijos ya están grandes, los hijos a veces quieren que los papás salgan solos, que se den como un espacio solos. Pero hay algo que un padre no puede hacer o como que no siente hacerlo, y es dejar a los hijos solos. Siempre uno está atento al cuidado, pendiente. Oiga, y si el Señor dijo, y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, amén, dará buenas cosas. En otro texto también dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que Dios es el dueño de este rebaño llamado iglesia. Amén. Y Él es el que sabe el cuidado que nosotros necesitamos. Por lo tanto, Dios, cuando nos lleva, porque en este camino que hemos aceptado, se habla de la palabra camino para decirnos que es una ruta que vamos a trasegar, que vamos a ir avanzando en ella. Así que Dios nos muestra por medio de la palabra cómo es que Él quiere que nosotros vivamos. Esa es. La Biblia es para eso. La instrucción de Dios es sencilla. Es para mostrarnos el camino y para decirnos que si estamos con Él, que si nos dejamos orientar del Señor, si vamos por el camino que Él trazó, a nosotros nos irá bien. Porque si nosotros sabemos como humanos y como papás y como padres, sabemos hacer algo bueno por los hijos, Dios no es bueno. Él no solamente es bueno, Él es perfecto, Él es excelentemente glorioso, maravilloso, extraordinario. No hay nadie que se compare a Él. Esta es la razón por la cual esta historia siempre deberá impactarnos y no vernos, porque a veces uno cuando lee estos pasajes de la Biblia, algunos se sienten como si esto fuera como alcanzar las estrellas. Seguro. Hay gente que ve algunos casos en la Biblia y los ve como que eso le pasó fue a ellos. Pero ¿acaso la Biblia no dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? Amén. O sea, que Elías era una persona normal, que también se vio envuelto en circunstancias y también los tiempos en algunos momentos lo afectaron a él, pero dice la Biblia, pero oró fervientemente a Dios y Él le oyó y cerró el cielo por 3 años y 6 meses. Aleluya. El Señor también dijo que los milagros, dice, al que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también.
Amén. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cuántos creen aquí? Amén. A veces pensamos que es difícil, que es imposible y que eso pasó solamente con ellos. Que fueron ellos algo demasiado importante, un plan especial de Dios, y Dios los cogió y los tomó a ellos y los hizo como si fueran, porque a veces vemos los personajes de la Biblia como seres no de aquí, como si fueran seres como ya espirituales, pero no, la obra de Dios se realizó con personas igual que nosotros hoy. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos motiva, nos anima, nos exhorta ¿a qué? A que nosotros seamos capaces de vivir también lo que ellos vivieron. ¿Por qué? Porque ellos la pasaron bien, aún en medio de situaciones muy difíciles. Vieron la gloria de Dios. Muchas señales, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes. Si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles y busca, hay unas maneras en las Biblias de buscar términos y palabras, y usted se va a encontrar la palabra Espíritu Santo. ¿Dónde está más? Hechos de los Apóstoles. Si usted va a buscar unidad, unánime, ¿dónde está? Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque así comenzó la iglesia del Señor, y donde el pueblo permitió, donde la gente siguió eso que el Señor les trazó, ese camino, ¿qué fue lo que se vivió? Ellos vieron, ellos lograron vivir cosas extraordinarias. Gloria al Señor. Vivieron cosas grandes, pero ¿cómo estaban todos? Unánimes. Unánimes. Y la multitud que había creído era de un corazón y un alma, que fue lo que hablamos en el domingo anterior. ¿Cómo era el corazón entonces de la gente de ese tiempo? Era un corazón que estaba inclinado totalmente a las cosas de Dios. Era un corazón que era impactado siempre por la obra del Espíritu de Dios. Esa era la diferencia, y esa puede ser la diferencia hoy. ¿Qué es lo que me impacta a mí de la vida cristiana, del culto, de la búsqueda de Dios? ¿Qué es? Porque si no hay un impacto en el alma, en el ser, en la razón para buscar a Dios, si no hay un motivo que me mueva, entonces sencillamente yo voy a ir a la iglesia, pero como he dicho en algunos casos, hay gente que está en culto por miedo. Hay gente que está en la iglesia por temor. No por ese temor que la Biblia enseña, porque la Biblia enseña del temor reverente, no del miedo a sentir pánico, sino de un temor de reverencia y de honra hacia Dios. Y qué bueno por la gente que está en la iglesia así. Pero yo animo a aquellos que han venido y que han estado y que han conocido el evangelio, y que de pronto le pintaron un evangelio que si usted no cree en esto, se va para el infierno. Y entonces la gente sencillamente empezó a caminar con Dios, o a tratar de caminar con Dios por el miedo, por el pánico del infierno. Entonces ahí yo no estoy
por algo que me agrada. Yo no sentiré gratitud ni tendré libertad para alabar, porque yo sencillamente estaría entonces delante de un Dios que es terrible, de un ser tirano. Y nuestro Padre Celestial no es un ser tirano. Él es el Salvador y Él es el único que ha amado al hombre con amor eterno, y que la muestra más grande de su amor es que Él, siendo el Dios Todopoderoso, se hizo hombre y se humilló para poder liberarnos a nosotros y pagar la deuda que teníamos en contra de Él. Aleluya. Entonces, si la Biblia me muestra razones grandes y poderosas en la gente que conoció al Señor y que siguió a Cristo, pero que se dejó impactar. Aleluya. Hay veces, ese es el problema, tal vez de esta época, para algunos que no han permitido que el Evangelio los impacte de tal manera que podamos caminar y seguir a Cristo como eso que somos, como una familia. Que cuando ese papá dice, oiga, vamos por este lado, mire, hagamos esto, sea grato. ¿Por qué? Porque este Padre que tenemos nunca nos trata mal. Amén. Nunca de Él se recibe un desprecio. Amén. Al contrario, dice la Biblia que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras obras. O sea que nosotros mereceríamos que Dios nos castigara. Mereceríamos que Dios nos reprendiera, pero como la altura de los cielos a la tierra, engrandeció Dios la misericordia sobre los que le temen, y cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Gloria a Dios. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Que vivamos eso, que soñemos con esto, que soñemos con una iglesia donde se mueva el poder de Dios. Pero el problema es que sí lo queremos, sí lo anhelamos, pero no queremos, y de pronto no soñamos con ¿qué? Con mantener la unidad. Ese es el problema. Para que el poder de Dios estuviera de esa manera tan latente, de esa manera tan grande en la iglesia del primer siglo, era que la gente tenía en primer lugar lo de Dios. Amén. Lo material estaba en el lugar que correspondía, estaba en el segundo lugar. Y lo primero era el reino de Dios. O sea que lo que Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, se vivía en ellos. Amén. Y lo que de pronto puede pasarnos a algunos en este tiempo, que no vivimos esta maravilla de Dios, es porque hemos invertido, como ya lo dije algunas veces antes, hemos invertido el orden. Y entonces nosotros decimos, sí, yo amo a Dios, yo sigo al Señor, yo espero en Dios, yo quiero irme con el Señor, yo espero que Dios me ayude, yo espero que Dios me sane, yo espero que Dios haga un milagro. Sí, pero le dice uno a la persona, bueno, está bien todo eso, pero mire, reúnase, conéctese al culto, busque a Dios. Permita que Dios obre. Y dice, ay, es que el Señor sabe todo el trabajo que tengo, toda la necesidad que estoy pasando,
todo lo que estoy viviendo y no me queda tiempo. Oiga, hay gente que quiere irse con Dios, pero no quiere ni siquiera estar un ratico con Él aquí. ¿No te parece extraño eso? Que uno quiera ir a vivir la eternidad con alguien con el cual uno no se goza un ratico aquí. ¿Se imagina un novio, una chica que quiere pasar todo el tiempo? Dice, yo me sueño, hay chicas, yo me sueño teniendo un hogar, teniendo una familia, teniendo un esposo, teniendo unos hijos. Y le sale un muchacho, le llega un príncipe a conquistarla, pero a ella no le gusta. Y él la conquista de una y de otra manera, pero ella no siente. Así él le dé todos los detalles, pero si no se llega a enamorar de él, ¿usted cree que va a querer pasar toda la vida con ese? Uno pasará la vida con alguien del cual uno esté enamorado. Ahí le doy la fórmula para los que quieren casarse. No se case por ninguna otra cosa. No se case porque esa otra persona le ofrece, quiero seguir en ese pequeño paréntesis, porque esa persona le ofrece estabilidad. Porque esa persona lo sacaría de la situación tan terrible que ha vivido toda la vida. Y que allá con esa persona yo cambiaría. No se case por eso. Cásate porque con esa persona que conociste das lo que sea por pasar momentos con ella. Por pasar momentos con él. Si usted llega a conseguirse una persona así, con esa es capaz de vivir el resto de la vida. Amén. Es imposible que yo vaya a poder estar en el cielo si aquí este Dios grande y maravilloso, que por medio de la palabra busca en todos los cultos de una y otra manera demostrarme su amor. Y si yo no me dejo cautivar de ese que me ama y que es perfecto, que es glorioso, que es sublime, que yo no le doy la talla a él en nada, que yo no lo merezco a él, pero él me dice que me acepta a mí así como yo esté, que sencillamente me le acerque y que me ponga las manos de él, y que él es capaz de cambiarme, de transformarme, de limpiarme, de ponerme un vestido nuevo y de hacerme alguien especial para que esté en su presencia. Bendito sea el Señor. Si yo no me dejo conquistar de ese Dios, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No veré lo de Dios glorioso. No veré lo de Dios maravilloso. Dice la Biblia que todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Recuerdan el templo? La puerta esa, parece que allá, ahí era donde estaba el espacio más grande. Ahí era donde había un atrio, o sea, una escalinata. Era como una plataforma. Ahí se paraban los apóstoles. Y los que habían creído siempre se reunían ahí porque querían escuchar. Ellos querían aprender. Por eso los textos del capítulo 2, del capítulo 4 de Hechos dice: y perseveraban unánimes en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros,
Y esto era un sitio donde ellos no se querían ir, porque ellos estaban cautivados por el Señor. Lo que Dios decía por medio de su palabra, las enseñanzas que salían del labio de los apóstoles eran tan grandiosas que la palabra del Señor habla que todos los días en el templo y en las casas no cesaban, porque había algo que les llamaba la atención tanto que ellos no querían desprenderse. Aleluya. ¿Será que nosotros no pudiéramos pensar en eso? Que nosotros en el siglo XXI, si nos están hablando que está a las puertas, amén, alguien que nos va a llevar a una mansión que no hay ninguna comparación con lo terrenal. Aleluya. Y sin embargo, estamos luchando y amamos a veces más unas paredes, unas cosas que están aquí, que nos sirven para vivir apenas. Pero por más que uno arregle todo esto, como les he dicho, mire, hemos arreglado el salón, el templo, se hizo una inversión, pero mire, ya empieza a levantarse la pintura ya, y eso que se arregló con todos los detalles, ya se empieza a arrancar. Así es, el hombre es como la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Eso dice la Biblia. Amén. O sea, si la vida es así, tan efímera, tan pasajera, entonces, ¿por qué no dejarme conquistar del Señor? De tal manera que mi anhelo sea estar con Él. O sea, que estoy enamorado. Ahí es donde no cuadra, donde no encaja el sufrimiento que a veces y la resistencia que ponemos frente a algunas cosas que han pasado en este tiempo. Que una persona se enferme y se muera. Que hemos llegado a pensar, a cuestionarnos. Ay, no. Yo ya no sé ni si pedir o no. Porque ya eso ya uno pide al Señor y de todas maneras se muere. ¿Para qué pedir al Señor? Porque uno como que tiene esa mentalidad de que es que Dios, para que sea Dios y para que yo lo siga a Él, tiene que pasar es lo que yo pienso. Tiene que suceder es lo que yo deseo. Y entonces el deseo de nosotros es casi como nunca irnos de aquí. ¿Seguro? Yo me encuentro en algunos casos donde yo mismo tengo que reflexionar y pensar, oiga, ¿de verdad, Juan, usted se quiere ir o no se quiere ir? Porque uno resulta tan amañado que como que no se quiere ir. Como que le pasa lo de Job, lo de Lot allá en Sodoma. Que los ángeles al final tuvieron que cogerlo de las manos a él y a sus hijas y a su esposa y sacarlo a las malas, porque él no se quería ir. Hasta allá llega la misericordia de Dios, hasta allá. Amén. Que él, si le toca agarrarlo y tirarlo, pues lo hará con tal de salvarnos. Amén. Así que si hay una cantidad de hermanos que han partido con el Señor, ¿cómo debería estar la iglesia? ¿Cuál debería ser la postura de la iglesia frente a ello? No, es que en esta iglesia ya no hay milagros. No,
Ese es el milagro más grande, que Dios haya salvado a alguien y se lo lleve a la gloria eterna. Ese es un milagro grande. Uno realmente llegar a ser salvo, alcanzar la corona de vida. Ese es un milagro grande. Oh, aleluya. Pero para que ese milagro empiece uno a vivirlo desde aquí, porque es que el milagro de la salvación es una cosa extraordinaria, que hay que vivirlo aquí, que hay que sentirlo aquí. Gloria a Dios. Vea, yo no concibo un culto sin Dios, sin el Espíritu Santo. Yo no concibo. Yo llegué hoy, estos días hemos tenido una agenda muy pesada, de trabajo duro hasta avanzadas horas de la noche, y ya me quedo casi dormido ahí en el computador, cansado. Y yo llegué ya con luces prendidas para entrar aquí a Florida, y cansado. Pero yo no puedo llegar a un culto. Ay, no, es que estoy tan cansado. Ay, ¿a qué hora? No puedo, porque es que el Dios que me dio a mí la vida, que me rescató, Él es vivo. Y Él me dio a mí vida. Amén. Y las circunstancias no pueden oponerse a la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las circunstancias sencillamente Dios las usa. ¿Para qué? Para que se vean grandes maravillas y prodigios en el nombre de Jesús. Pero lo que sucedía era que había gente buscándolo, pero había un poco de gente, dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, hay gente que no se va a juntar con nosotros. Amén. Téngalo claro y no se preocupe por eso. Pero si usted ha conocido a Dios, sígalo. Amén. Donde sepa que hay culto, donde sepa que van a predicar la palabra, donde sepa que se va a adorar a Dios, esté ahí. Procure no perderse ese evento, porque si usted está ahí, algo grande Dios va a hacer contigo. Amén. Cuando se te venga el momento difícil, la situación que sea, tú seguirás caminando, tú avanzarás, y en ti se manifestará Dios, y en ti resplandecerá Dios. No se atrevían a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, la gente del común no podía opacar, no podía callar que ciertamente con esa gente algo extraordinario pasaba. Y eso es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está puesta en la tierra y en cada lugar estratégico donde Dios ha levantado un pueblo para que se reúna, y lo ha levantado con un propósito, para que la gente que nos ve, así no crean, así no se junten con nosotros, tengan que reconocer que con nosotros está Dios. Tengan que reconocer de alguna manera que es un pueblo especial, porque la Biblia dice que los alababan, y la palabra alabar aquí significa elogiar. Los admiraban, los elogiaban, decían, oiga, qué gente tan especial, oiga, una gente linda, una gente que nunca se había conocido, gente que se haya desprendido de todo para ponerlo, para ayudarse entre ellos, gente que vive como un solo hombre. Oiga, qué gente extraordinaria. Nosotros no somos así. Nosotros somos llenos de egoísmo, de envidia, de desilusión, de tantas cosas, porque eso es lo que tiene el corazón del hombre sin Dios. Pero cuando Dios llega a la vida de nosotros, nos limpia y nos quita todas esas cosas que nos hacen daño. Bendito sea el Señor, porque el terrible daño que un ser humano
tiene es que tenga envidia en el corazón, es que sienta odio, es que sienta rabia, es que tenga amargura. Eso, cuando el corazón del hombre está lleno de esto, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Pero cuando el corazón del hombre, Dios le saca todas esas cosas, uno vive en paz, uno vive tranquilo. Aleluya. Aleluya. La gente los alababa grandemente. ¿Sí ve características de la iglesia del primer siglo? Pero yo tengo que enamorarme. Hemos escuchado y hemos cantado 50,000 veces: yo quiero enamorarme más de Él. Pero ese es un canto, apenas. Pero qué bueno que uno llegara a eso. Aleluya. Donde la gente pueda ver en nosotros a alguien diferente. Gloria al Señor. Donde ya no sea porque yo voy y le hablo, sino porque la gente vea que en mí están. Esa es la clave. Que alguien se me acerque a mí y diga: hermano Juan, hermana Miriam, hermana Claudia, hermana X, yo quiero que oren por mí. Yo quisiera tener un hogar como el tuyo. Yo quisiera tener una familia como la tuya. La gente los alababa grandemente. ¿Y cómo eran ellos? Personas como nosotros. ¿Qué los hizo distintos? El poder de Dios fluyendo en sus vidas. La presencia de Dios, de la cual no se desprendían. El culto para ellos no era de una hora, el culto de ellos era siempre. Uno ora y dice: Señor, aquí estoy en tu presencia. Es una forma que nosotros hacemos para orar. Y hasta lo cantamos. Pero no tiene que ir más allá de eso. Porque si usted conmigo nos vamos al Señor de que ahora estoy en tu presencia, entonces podríamos limitarnos y limitar a Dios en nuestra comunión con Él, porque estaríamos en comunión durante la hora del culto. Y de ahí para abajo, hasta luego, Señor. De aquí para abajo ya nos vemos. No, la presencia de Dios es algo permanente. Es algo que se va a vivir siempre. Es algo que se va a manifestar de una manera extraordinaria. Los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. ¿Qué era lo que hacía que aumentara el grupo de creyentes? De pronto todos los ministerios son absolutamente diferentes, porque todos los dones que Dios son diferentes. A cada uno Dios repartió como Él quiso. Pero como Dios me ha puesto a mí, lo que me ha dado a mí es eso. Yo anhelo ver mucha gente convertida, pero mi estrategia que me ha dado el Señor para ello no será la de los misioneros, de ir a predicar en todas partes, sino mi estrategia es de que en cada casa se encienda una llama.
Porque una persona enamorada no mira el tiempo, el cual quiere pasar con ese hombre o con esa mujer que no mira el tiempo, sencillamente quiere estar siempre con él. Un creyente que llegue a enamorarse de Dios va a estar buscando al Señor de tal manera que Dios va a manifestar su gloria y va a hacer que la iglesia crezca, porque la iglesia crecía en Jerusalén. Muchos no se juntaban con ellos, sin embargo la gente iba creciendo el número tanto de hombres como de mujeres. Y dice la Biblia, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Era tanto el poder de Dios en la iglesia primitiva, que lo que el Señor dijo, el que cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Amén. Porque aquí hay otra cosa que el Señor les dijo. No dijo solamente que el que creyera las obras que él hacía, él las iba a hacer, sino que él dijo que aún mayores iba a hacer. Y aquí vemos uno de los casos extraordinarios del poder de Dios. ¿Usted cree que la gente sacaba a los enfermos a la calle porque no había espacio para pararse y predicarle, ni para detenerse a orar por uno y otro? Así que la gente sacaba a los enfermos y los ponían en las calles, y sencillamente Dios le había dado un don extraordinario a Pedro, porque lo menciona a él y no a los otros. Dice, al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, o sea, que si Pedro llegaba a pasar por el lado de una persona que estaba enferma, ¿qué pasaba? Se sanaba. Por eso era que la gente lo sacaba. La gente no sacaba a un enfermo a la calle simplemente para que viera, mire, ahí están los discípulos. No, era que si lograba pasar, o si la sombra de él llegaba a pasarle por encima, quedaba sano. Eran cosas extraordinarias, y el Señor cumplió. Mayores obras hará. Oiga, Dios tiene promesas muy grandes sobre nosotros. Dios tiene promesas para mis amayali brayasaya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Dios santo. Él tiene promesas muy grandes. Aquí en la iglesia pueden pasar cosas grandes. La iglesia del primer siglo de Jerusalén creció mucho y se hizo muy grande, pero no era una iglesia evangelista. ¿En qué sentido? Que salió a recorrer, sino que Dios la dejó ahí. Estaba en Jerusalén. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. O sea que no había que ir. La gente venía. Amén. Así que Dios tiene muchos métodos. Este es un método que Dios tiene para salvar. Aleluya. Y yo sigo soñando con eso. Yo creo que la circunstancia que estamos viviendo no puede impedirnos. No podemos ir
a hacer campañas, a hacer programas como los que estábamos haciendo antes. Ya no se puede así. Ahora la pregunta es, entonces, ¿se apagó el avivamiento? ¿Se debe apagar la obra de Dios por la circunstancia? Porque ya no se sale ahora, no, ya no se está evangelizando, vea, ya no se está predicando, ya no se está saliendo, ya no se está haciendo. Y uno piensa que como no se está haciendo eso, no se va a hacer la obra de Dios, porque uno cree que el método es así, solamente ir y predicar. Pero el método de Dios es estar lleno del poder de Dios. Ese es el método. Cuando usted está lleno del poder de Dios, en cualquier parte Dios te hará ver algo. La gente te va a ver a ti diferente. Amén. Yo antes de ser pastor, hasta con mi esposa vivimos esas experiencias. Yo trabajaba en una empresa y nos subíamos a un carro y el taxista, oiga, pastor. ¿De dónde? Yo no soy pastor. Pero la gente me llamaba a mí pastor. Y no era en mi ciudad, era en un lugar muy distante. Y más de una vez a mí me llamaron y me dijeron, usted es un pastor. Vea, ¿usted qué es pastor? Y dije, pero es que con esta persona nunca he hablado. Él ni siquiera sabe mi nombre. Ni yo le sé el nombre a esa persona, ni sé dónde vive, ni qué le pasa. Pero si Dios llega a estar, así que uno debe asegurarse de que uno esté en Dios y Él esté en uno. Que seamos un espíritu con Él, porque la Biblia dice eso, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gloria al Señor. Así que uno debe buscar eso. La iglesia de este momento tiene que buscar y debemos pensar que Dios está con nosotros y Él quiere manifestar su gloria y hacer grandes maravillas con la iglesia de este último momento de la historia de la humanidad. Vamos a estar en pie. Yo sueño con eso. Vuelvo a repetírselo. A mí me encanta, me fascina, me llena adorar a Dios hasta que Él se manifieste. De pronto habrán personas que ahora hasta interpretaron mal hasta las enseñanzas, porque recuerde que ahora nos acusan que la iglesia pentecostal, algunos nos acusan que ya no creemos ni en el Espíritu Santo. Pero si hay algo que tiene la iglesia y que nos distingue a nosotros, es el Espíritu Santo. Por eso yo anhelo que todos sean llenos del Espíritu Santo. Por eso, si yo lo anhelo, cuánto más Dios. Que todos aquí, que algún día usted salga y que tenga tantas experiencias con el Señor, que llegue a vivir tantas cosas con Dios. Porque es que yo he visto la iglesia donde se manifiesta Dios. Yo he visto gente de la iglesia que no tiene cargo, pero que tiene una carga por el Señor, que tiene una relación con Dios tan grande. Yo he visto a gente orando por enfermos y Dios los sana.
Y no van los diáconos, ni es el líder de caballeros, ni es el líder de jóvenes, ni es el pastor, ni es el asistente, sino que es un hermano ahí común, pero que sencillamente se acerca y ora por un enfermo y Dios lo levanta inmediatamente. Amén. Porque estas señales seguirán a los que creen. Yo creo eso. Yo creo que las señales siguen a los que creen. No dice estas señales seguirán a los pastores, a los diáconos, a los líderes. No. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Aleluya. En mi nombre. Y lo primero que habla es del enemigo más terrible que el Señor venció. Echarán fuera demonios. Aleluya. Así que esta iglesia tiene una dotación para que el mismo enemigo se levante y tenga que huir en el nombre de Jesús por la autoridad que yo tengo. Porque si en mí está Jesús, entonces ¿qué pasa? Las tinieblas tienen que irse, el mal tiene que huir, porque en mí está el Señor. Pero para eso tiene que estar el Espíritu de Dios. Yo te invito a soñar. Yo te invito a creer que puedas vivir una relación con Dios tan grande que no te quieras soltar de Él nunca. Mañana, tarde y noche usted piense en lo que es el Señor y empiece a dejarse impactar de Dios, y verá las cosas grandes que Dios va a hacer con tu vida, y te va a mostrar Dios que está contigo, que te ama a pesar de. Aleluya. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Oh Santo, vamos a invocar el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que el Señor quiere darle fe a la iglesia, fe a un hermano, a una hermana que sea capaz de creer maravillas de Dios. Aleluya. Usaya Brahma ya alabasaya. Ora a Dios esta noche, ora a Dios. Ora a Dios y dile al Señor: yo quiero estar ahí siempre. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu grandeza. Aleluya. ¿Por qué no cantamos? Yo quiero enamorar.